La sala era fría y metálica, el aire ligeramente cargado de electricidad estática. Las paredes estaban hechas de un material que parecía absorbente, como si absorbiera cada palabra, cada sonido, manteniendo el silencio pesado y denso. Daniel Ortega observaba con atención la figura que tenía frente a él, la secretaria general del Consejo de Alianzas Intergalácticas, Letra, una alienígena que había ascendido a su puesto por méritos propios, desafiando las normas de su especie cristalina. Su mirada era fija, sus ojos brillaban como piedras preciosas bajo la luz de los monitores flotantes que rodeaban la sala. Ortega, comenzó Letra, su voz resonando con una suavidad gélida que marcaba la gravedad del momento. Esta no es una misión común. Es más que una simple intervención diplomática. Es una prueba de lo que la humanidad es capaz de hacer. Daniel se quedó en silencio, su expresión imperturbable. Había sido un soldado durante más de 10 años, viajando de un confín galáctico a otro, siempre buscando una misión más peligrosa, un desafío más grande. Pero esta vez, algo estaba diferente. Las palabras de Letra no contenían solo una orden. Había algo más, un peso que Daniel no podía identificar, una amenaza que se sentía como una sombra creciente. «Me han elegido por algo. ¿No es así?», dijo Daniel, su voz profunda pero curiosa. Había algo en su tono que denotaba una mezcla de cansancio y expectación. Letra asintió levemente, ajustándose la capa de energía que cubría su cuerpo. «Tu valor en el campo de batalla ha sido comprobado. Y tu ingenio, también. Pero esta vez, necesitarás algo más que tus habilidades. Necesitarás algo que trascienda la lógica humana, algo diferente». Daniel no se movió. El silencio se rompió cuando Letra extendió una mano, y un proyector holográfico se activó frente a él. Un brillo azulado iluminó su rostro mientras la imagen proyectada mostraba a una mujer alienígena. Su piel parecía hecha de un metal iridiscente, reflejando una luz tenue que parecía cambiar según el ángulo. Sus ojos dorados brillaban con una inteligencia profunda, y su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera suspendido en agua. «Esta es la princesa Anteris», explicó Letra, «de la raza Siron. Su pueblo ha sido un aliado estratégico de la humanidad en los últimos siglos, pero los conflictos internos han llevado a su gente al borde de la guerra civil. Su vida está en peligro, y es tu tarea protegerla». Daniel frunció el ceño. «¿Protección de una princesa? ¿Eso es todo?». «No», respondió Letra, su voz endureciéndose. «No es tan simple. Los enemigos de Anteris son muchos, pero hay algo más que debes saber. Lo que tú no sabes, Ortega, es que el destino de la humanidad también está en sus manos. Ella es una clave, una pieza en un juego mucho más grande, y no podemos permitir que caiga en manos equivocadas». La imagen de la princesa Anteris se desvaneció y dio paso a un gráfico de la galaxia, con varias líneas de energía marcando la ruta de la nave en la que viajarían. La ruta parecía complicada, llena de obstáculos, y los puntos de luz sobre el mapa indicaban regiones dominadas por facciones enemigas. «Necesitarás más que tu destreza en combate para esta misión», continuó Letra. «Tu compañero será no humano». Daniel arqueó una ceja, sin comprender. «No humano». En respuesta, Letra presionó un botón en su terminal, y la puerta de la sala se abrió con un suave zumbido. Un extraño ser apareció en el umbral. Su figura era alta, de una complexión esbelta pero de presencia imponente, envuelto en una armadura que parecía fundirse con su cuerpo. Su rostro no era humano. Tenía unos ojos grandes, de color violeta, y una piel que se tornaba en tonalidades de azul y verde, casi como si fuera parte de un paisaje alienígena. El ser avanzó lentamente hacia Daniel, quien lo observaba con cautela. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, pero las preguntas aumentaban. Este ser no parecía una simple herramienta. Su presencia, aunque tranquila, irradiaba una fuerza contenida. «Soy tu compañero alienígena emitido por el gobierno. Úsame como quieras», dijo el ser, su voz baja, como un susurro, pero clara, cargada de un poder que parecía emanar del mismo aire que lo rodeaba. Daniel se quedó sin palabras. La frase, que al principio le pareció extraña y desconcertante, resonó en su mente,
como si él mismo fuera parte de un experimento más grande de lo que había imaginado. ¿Qué significaba usarlo como quisiera? ¿Era una herramienta? ¿Un arma? ¿O algo completamente diferente? Letra, observando la reacción de Daniel, explicó: este ser es el producto de una colaboración interplanetaria. No es un arma tradicional ni un androide. Es un ser creado para adaptarse y evolucionar según la situación. Ha sido diseñado para apoyar a los soldados en misiones complejas, pero puede ser mucho más que eso. Daniel sintió una presión en el pecho. Esto no era una simple misión de escolta, y este ser, que parecía tener su propia voluntad, podría ser más de lo que cualquier humano podría controlar. ¿Y qué quieres que haga con él?, preguntó, manteniendo la calma, aunque su mente comenzaba a formular más preguntas. Lo que sea necesario. Es tu compañero en esta misión. Su existencia está ligada a tu éxito. El silencio volvió a llenar la sala. Daniel miró al ser, a su compañero, y una extraña sensación de incomodidad lo invadió. No confiaba en nada que no pudiera entender completamente. Y este ser, con su poder extraño, no era algo que pudiera encajar en la lógica humana. Pero lo peor era que, por alguna razón, sabía que necesitaría del más de lo que quería admitir. Bien, dijo finalmente Daniel, tomando una decisión en el acto. Vamos a ver qué puedes hacer, entonces. Lo que sea que desees, humano, respondió el compañero alienígena, su tono ronco y misterioso, como si estuviera susurrando no solo para él, sino para el universo entero. La misión estaba en marcha. Y aunque Daniel no lo sabía aún, este encuentro sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían no solo su destino, sino el de toda la humanidad. El viaje a Sentia fue silencioso, pero la tensión a bordo de la nave era palpable. Daniel Ortega caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo metálico. A su lado, el ser conocido como su compañero alienígena no hacía ruido alguno. Estaba en constante observación, su presencia rara vez perturbada por algún movimiento innecesario. Su armadura brillaba débilmente, pero su rostro, o lo que se parecía a un rostro, seguía imperturbable, casi como si fuera una extensión del espacio mismo. Anteris, la princesa de los Siron, estaba en otro compartimento, rodeada por su guardaespaldas y consejeros. No era que desconfiara de Daniel, sino que su naturaleza como Siron la hacía desconfiada de todo lo humano. Sin embargo, los informes de la situación política en su planeta no dejaban margen a la opción de desestimar su ayuda. La facción rebelde dentro de su propio imperio estaba lista para atacarla en cualquier momento. La misión de Daniel era clara: asegurarse de que Anteris llegara a su destino sin ser interceptada por los enemigos que acechaban en las sombras. Sin embargo, algo más oscuro se cernía sobre ellos. El compañero alienígena, un ser cuya existencia parecía depender más de su propia naturaleza enigmática que de cualquier mandato humano, lo observaba con una calma que inquietaba a Daniel más de lo que quería admitir. Una alarma resonó por todo el barco. La nave tembló violentamente y Daniel fue lanzado contra la pared del corredor. En ese momento, la voz de Letra, la secretaria general, se escuchó a través de los comunicadores. «Ogantar, están atacando. La nave está siendo abordada». El rostro de Daniel se endureció. No había tiempo para dudas ni para preguntas. La misión había comenzado, y era hora de demostrar lo que valía. Corrió hacia el salón de armas donde se almacenaban los equipos de defensa, con el compañero alienígena siguiéndolo en silencio, como si ya supiera lo que tenía que hacer. Los Ogantar eran conocidos por su brutalidad. Su especie había nacido de las tensiones interplanetarias, una mezcla de guerra y supervivencia. Eran conocidos no solo por su capacidad de batalla, sino por su habilidad para infiltrarse y saberse adaptar en las sombras. Era el tipo de enemigo al que los Siron no estaban acostumbrados, y la tarea de Daniel era mantener a raya a las fuerzas de élite de los Ogantar mientras escoltaba a la princesa. El sonido de los disparos de energía comenzó a llenar el aire. Los Ogantar ya habían abordado la nave. Sus guerreros se deslizaban por los pasillos en un intento de tomar el control. El compañero alienígena se adelantó. Sus pasos eran rápidos y decididos, como si no tuviera miedo de enfrentarse a la muerte. «Muéstrales de qué estás hecho», gritó Daniel, ajustando el cañón de energía en su mano.
Como desees, humano, respondió el compañero, su voz baja y resonante. En un abrir y cerrar de ojos, el compañero alienígena se transformó. Su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Las armaduras que lo cubrían parecían fundirse con su cuerpo. Un destello de luz se desprendió de su espalda, y en un instante, se había convertido en una especie de ser etéreo, moviéndose a velocidades que desafiaban la comprensión humana. Los Ogantar, armados hasta los dientes, se prepararon para un combate feroz. Pero antes de que pudieran disparar, el compañero alienígena se lanzó hacia ellos con una rapidez sobrenatural. Cada uno de sus movimientos dejaba una estela de energía pura, desintegrando a los atacantes con un solo toque. El sonido de los cuerpos colisionando contra las paredes de metal era ensordecedor, pero el ser alienígena no se detenía. Los Ogantar no tenían oportunidad contra su velocidad y rápidamente fueron aniquilados. Daniel, mientras tanto, había entrado en acción. Usando las armas humanas con precisión mortal, comenzó a despejar el camino hacia el compartimiento principal de la nave, donde Anteris estaba protegida por su guardaespaldas. Los Ogantar eran expertos en el sigilo, pero la disciplina de Daniel como soldado de élite se reflejaba en cada movimiento. Sus disparos fueron certeros, derribando a los invasores con la eficiencia de años de entrenamiento. A medida que avanzaba por el corredor, un Ogantar apareció frente a él, saltando desde la oscuridad con un cañón de plasma en mano. Daniel no dudó ni un segundo, moviéndose hacia la izquierda y disparando. El proyectil impactó directamente en el pecho del atacante, dejándolo caer al suelo. Pero cuando la última puerta se abrió y llegó al lugar donde se encontraba Anteris, la situación se complicó aún más. La princesa había sido capturada por una figura encapuchada. Un Ogantar de alta jerarquía, cuyas cicatrices mostraban su experiencia en el campo de batalla, había logrado infiltrarse en la nave y tomarla como rehén. «No, suéltela», ordenó Daniel, apuntando su arma directamente hacia el líder Ogantar. Pero antes de que pudiera hacer algo, el compañero alienígena apareció en el umbral. Había llegado sin hacer ruido, como un espectro. En un destello de luz, se abalanzó sobre el líder Ogantar, desarmándolo al instante. La lucha entre ambos fue feroz, con el Ogantar luchando con todas sus fuerzas, pero el ser alienígena parecía ser mucho más rápido, mucho más poderoso. «Esta vez no escaparás», rugió el líder Ogantar, su cañón de plasma desintegrando el aire entre ellos. Pero antes de que pudiera disparar, el compañero alienígena lo inmovilizó. Usando sus habilidades psíquicas, lo levantó en el aire y lo lanzó contra la pared con tal fuerza que el suelo tembló. El líder Ogantar cayó al suelo, derrotado. Daniel corrió hacia Anteris, quien lo miraba con ojos llenos de confusión y asombro. ¿Qué fue eso?», preguntó, su voz temblorosa. «El futuro de la humanidad», murmuró Daniel, mirando a su compañero alienígena, que regresaba a su forma normal, de pie detrás de él. La batalla estaba ganada, pero lo que había sucedido en ese salón era solo el principio. Los Ogantar podrían haberse retirado, pero sabían que la guerra por el control de Sentia y su futura relación con los humanos no había hecho más que comenzar. Y esta vez, los humanos no estarían solos. «Gracias», dijo Anteris, sin apartar la vista del compañero alienígena. «Pero, ¿quién es él?». Daniel sonrió con una leve expresión de satisfacción, aunque algo de duda seguía flotando en su mente. «Es mi compañero, y lo que quieras que sea». La nave avanzaba a través del vacío del espacio, su destino claro, pero la tensión a bordo era palpable. Después de la batalla contra los Ogantar, el respiro había sido breve. La princesa Anteris se encontraba en su camarote, más tranquila, pero no menos preocupada. Los informes de inteligencia que había recibido antes de embarcarse indicaban que el enemigo no solo era externo, sino también interno. Y lo peor de todo, su propia gente podría estar detrás de todo esto. Daniel Ortega no podía evitar sentirse atrapado entre dos mundos. Por un lado, tenía la misión de proteger a la princesa y asegurar la estabilidad en la región, pero por otro, había algo inquietante en su compañero alienígena. Este ser, creado por el gobierno humano y enviado como parte de una misión experimental, tenía habilidades que superaban incluso la comprensión humana. A medida que pasaban los días,
Daniel se veía más atrapado por su poder. ¿Era un aliado o una amenaza? El compañero alienígena nunca hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía, la presencia de su voz resonaba en el aire como una vibración extraña. A veces parecía ser más una máquina que un ser consciente, y otras veces parecía tener una voluntad propia. Pero aún no era suficiente para confiar completamente en él. La desconexión entre lo humano y lo alienígena nunca había sido tan clara. Mientras tanto, Anteris pasaba largas horas en sus cuartos, revisando viejos registros de su gente. Había algo que no cuadraba, algo que la había estado rondando en su mente. Las señales de la conspiración eran demasiado claras, y aunque confiaba en la fuerza de su pueblo, había dudas sobre la lealtad de sus consejeros. En un pequeño consejo privado, Anteris se reunió con Daniel en un salón apartado de la nave, iluminado por luces suaves que nunca parecían tocar completamente el espacio. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad extraña mientras examinaba los datos que había recibido de la alta cúpula Siron. Daniel, algo no encaja. Los Ogantar son solo una parte de esto. He recibido informes confidenciales que señalan a un grupo dentro de mi propio gobierno. Ellos no desean paz, quieren la guerra, y están dispuestos a todo para obtenerla. Daniel, viendo el rostro tenso de la princesa, apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a traiciones, pero el hecho de que alguien dentro de la misma alianza, Siron, estuviera buscando su caída lo ponía en una situación aún más compleja. ¿Por qué? ¿Sabes quiénes son?, preguntó Daniel, sabiendo que la princesa tenía más información de la que estaba dejando ver. Creo que sí. Los traidores han estado manipulando la información y usando la situación de los Ogantar como una excusa. Mi vida es solo la punta del iceberg. Mi muerte podría ser lo que desate una guerra en toda la región. Daniel asintió, la gravedad de la situación volviendo a caer sobre él como una capa de plomo. No solo debía proteger a la princesa, sino evitar que el conflicto se desbordara más allá de la capacidad de cualquier mediación. En ese momento, la alarma de la nave sonó de nuevo, pero esta vez, el sonido era diferente. No eran solo los Ogantar, eran más. Y esta vez, no estaban abordando la nave por un simple acto de incursión. Algo mucho más grande estaba sucediendo. ¡Alerta! ¡Alerta! Interferencia en los sistemas de navegación. Se han infiltrado en la nave, gritó la voz en los altavoces. De repente, las luces parpadearon y la nave comenzó a tambalear, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia el vacío. El compañero alienígena apareció en el pasillo, su forma transformada, con su energía brillando con intensidad. A su lado, Daniel corrió hacia el sistema de control, mientras Anteris, sin dudarlo, lo seguía. Parece que no es solo un ataque físico, dijo Daniel, mientras ajustaba los controles de la nave. Alguien está interfiriendo desde dentro. Están hackeando nuestros sistemas. Está claro, respondió Anteris, sus ojos dorados brillando con la luz del monitor. El traidor ya ha dado su siguiente paso. No solo intentan matarme, ahora quieren hacernos perder el control total. El compañero alienígena, imperturbable, se acercó a los sistemas de energía de la nave. Sin decir una palabra, su cuerpo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Su forma se distorsionó y, en una fracción de segundo, comenzó a desactivar las señales de hackeo, liberando el control de la nave. Pero mientras lo hacía, las luces de la nave se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. No, no podemos quedarnos así, exclamó Anteris, mientras la nave continuaba siendo sacudida violentamente. El compañero alienígena no se detuvo. Su energía continuó emitiendo pulsos de luz, guiando el camino a través de la oscuridad. Pero algo se estaba acercando rápidamente. A lo lejos, se veía una señal de peligro. Un campo de energía interdimensional había sido activado, y algo mucho más peligroso estaba esperando en el otro lado. «Es una trampa», gritó Daniel, mientras veía los patrones en el sistema. «Nos están enviando directamente a una zona de guerra con la intención de matarnos». La nave comenzó a acelerarse hacia el campo de energía interdimensional, y antes de que pudieran hacer algo, el impacto fue inminente. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, la realidad misma parecía romperse en fragmentos.
La última visión que tuvo Daniel fue el rostro de la princesa, sus ojos llenos de determinación, mientras el compañero alienígena se lanzaba hacia el núcleo de la nave, intentando estabilizar la energía. Un golpe cegador y un grito resonó en la oscuridad. Cuando Daniel despertó, se encontró flotando en el vacío, rodeado por un campo de escombros flotantes. La nave había sido destruida. No había señales de Anteris ni del compañero alienígena. La oscuridad del espacio era total, pero el eco de las palabras de la princesa resonaba en su mente. La guerra ya ha comenzado. La traición había sido consumada, y lo peor estaba por venir. El vacío del espacio era absoluto. Todo alrededor de Daniel Ortega era oscuridad, con apenas fragmentos flotantes de lo que alguna vez había sido la nave. El eco de la explosión había desaparecido, pero el silencio era aún más pesado. Se encontraba suspendido, sin gravedad, entre los restos de la nave, su mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. ¿Habían sido atacados por dentro, o había algo más? Las últimas imágenes que había tenido en mente eran la cara de Anteris, su mirada llena de terror y determinación, y el destello de energía de su compañero alienígena, desapareciendo en el caos. Pero lo peor de todo era la sensación de abandono. La nave había sido destruida, pero no solo por la mano de un enemigo conocido. Algo más, algo dentro de su propia gente, estaba llevando todo a un nivel mucho más peligroso. Daniel activó su comunicador, tratando de contactar a la Tierra o alguna de las estaciones cercanas, pero solo hubo estática. Estaba completamente aislado. Sin embargo, no todo estaba perdido. Su entrenamiento como soldado de élite le dio la capacidad de sobrevivir incluso en situaciones extremas. Sabía que tenía que encontrar una solución. Y lo haría, sin importar las circunstancias. Anteris, murmuró, esperando escuchar alguna señal de ella, pero la respuesta nunca llegó. La única compañía era la de su propio pensamiento, y la angustia que comenzaba a formarse en su pecho. En ese instante, algo se movió a través de los escombros. Un destello de luz, un resplandor cegador, iluminó la oscuridad. Daniel levantó su cañón de energía, pero la figura que apareció era inconfundible. Era su compañero alienígena. Su presencia era más poderosa que antes, pero había algo diferente en su forma. Estaba evolucionado. En lugar de estar cubierto por una armadura rígida, su cuerpo ahora emitía una energía pura que iluminaba los restos de la nave y el espacio circundante, como si fuera una fuente de vida. Estaba en su forma más avanzada. No. «Tienes que ayudarnos a encontrar a Anteris», exclamó Daniel, sin poder ocultar la desesperación en su voz. El compañero alienígena no respondió inmediatamente. En su lugar, su energía comenzó a formar patrones geométricos a su alrededor, una danza de luces que indicaba que algo había cambiado en él. Parecía como si estuviera comunicándose de alguna manera que Daniel no podía comprender, pero al final se acercó y, con un susurro bajo, dijo: «La princesa no está perdida. Ella es la clave». Daniel frunció el ceño. ¿La clave para qué? Para el futuro de la humanidad. El futuro que tú aún no comprendes. El compañero alienígena extendió su mano, y a través de una serie de impulsos de energía, comenzó a reconstruir parte del sistema de navegación de la nave, utilizando fragmentos dispersos y energía residual. Daniel lo observaba, boquiabierto. Aquello era algo que los humanos jamás habían logrado. Ese ser no solo era una herramienta, era algo mucho más grande. La nave comenzó a estabilizarse, y los escombros flotantes comenzaron a reorganizarse. No era solo una reconstrucción mecánica. Era una regeneración de la propia energía de la nave, como si se estuviera forjando una nueva realidad a partir de lo que quedaba. La energía pulsante que emitía el compañero alienígena se fusionaba con la tecnología humana de la nave, creando algo nuevo, algo que desbordaba los límites de lo que Daniel había conocido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, desconcertado. «El camino hacia el poder de la humanidad comienza aquí, Ortega», respondió el compañero, su voz resonando más profundamente que antes. «Lo que tú consideras una tragedia es en realidad el catalizador de algo mucho mayor». De repente, las pantallas en la nave comenzaron a encenderse nuevamente. Daniel observó cómo los sistemas se activaban, pero no solo en su nave.
En todo el sistema, las señales se conectaban, y una red de información se extendía por todo el espacio. Había algo en el aire, un cambio. Algo se estaba despertando. Lo que tú y la princesa han hecho, lo que los Siron han hecho, es la chispa que hará que la humanidad despierte. Este conflicto, esta revolución, es el inicio del futuro de tu especie. Daniel, aún sin comprender completamente lo que sucedía, no podía ignorar lo que el compañero estaba diciendo. La humanidad, hasta ese momento, había sido una especie que apenas había arañado la superficie del poder galáctico. Pero ahora, con las piezas en movimiento, algo más grande estaba por llegar, algo que podía cambiarlo todo. Pero ¿dónde está Anteris? ¿Dónde está la princesa? Daniel exigió, su ansiedad aumentando. El despertar de la humanidad no depende solo de la princesa. Ella es solo el conducto. El verdadero poder está en el corazón de su raza. Y ese poder está en ti. Las palabras del compañero alienígena se quedaron flotando en el aire, mientras Daniel comenzaba a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. La guerra que se había desatado, las fuerzas que se estaban reuniendo, no eran solo un conflicto intergaláctico más. Eran la culminación de siglos de preparación, de sacrificios y de decisiones que, sin saberlo, la humanidad había tomado en su viaje por las estrellas. De repente, el compañero alienígena desactivó las comunicaciones y, con un solo gesto, un portal dimensional se abrió frente a ellos, hacia lo desconocido. La puerta a un futuro incierto. No tienes tiempo que perder, dijo el compañero, mientras la nave se encaminaba hacia el portal. La humanidad tiene un papel más grande en este universo, y tú, Daniel Ortega, serás el que lo defina. En ese instante, Daniel comprendió lo que se había puesto en marcha. Los Ogantar, los Siron y todos los demás actores en esta vasta red de poder galáctico no eran más que piezas en un tablero mucho más grande. Y la humanidad, que había sido vista como insignificante, ahora tenía la oportunidad de cambiarlo todo. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. A lo lejos, entre las estrellas, Daniel vio el resplandor de un nuevo amanecer. Un amanecer para la humanidad.